Bueno, vamos a hablar del nombre de Jehová. Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer. Eso es en una oración. Gracias a Jehová y le dice eso. Vamos a analizar eso también. Pero la pregunta es, ¿pero qué? ¿No sabían cuál era el nombre de Dios? ¿Los apóstoles? ¿Qué les faltaba a ellos conocer? Si ya estaba escrito hacía muchos años en las Escrituras. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver cómo lo dio a conocer, cómo fue que lo santificó, cómo indicó el nombre de Jehová. Así que vamos a comenzar con la lectura de los párrafos 1 y 2. Era un jueves por la noche. Acababa de empezar el 14 de Nisan del año 33 y faltaba muy poco para que Jesús lo traicionaran, lo juzgaran, lo condenaran, lo torturaran y lo ejecutaran. Él estaba reunido con sus apóstoles fieles en el cuarto de arriba de una casa. Después de terminar una cena muy especial, Jesús les había dedicado unas animadoras palabras de despedida. Entonces, poco antes de que todos salieran, Jesús hizo una oración muy profunda. El apóstol Juan la puso por escrito y la encontramos en Juan capítulo 17. En este artículo veremos qué podemos aprender de aquella oración que hizo Jesús. ¿Qué cosas le preocupaban en esos momentos y qué fue importante para él durante su vida en la tierra? Entonces, ¿qué hizo Jesús la noche antes de morir? Estaba reunido con sus apóstoles en una cena y les dedicó unas palabras de despedidas, pero también hizo una oración muy profunda, que es la que está registrada en Juan capítulo 17, donde empieza diciendo, Padre, ha llegado la hora. Entonces, ¿qué responderemos en este artículo? En este capítulo vamos a aprender de aquella oración que hizo Jesús, qué cosas le preocupaban en ese momento y qué fue importante para él durante su vida en la tierra. Perfecto, gracias. Leemos el párrafo 3. En su oración Jesús le dijo a Jehová, les he dado a conocer tu nombre. Y está claro que esto era algo muy importante para él, pues lo dijo dos veces. ¿Se refería a que les había enseñado a sus discípulos que el nombre de Dios es Jehová? Está claro que no. Ellos lo sabían de sobra, pues eran judíos y el nombre de Dios aparecía miles de veces en las escrituras hebreas. Al decir que les había dado a conocer el nombre de Dios, Jesús se refería a que les había enseñado la clase de persona que es Jehová, lo que incluye su propósito, sus acciones y sus cualidades. Nadie conocía a Jehová mejor que él, así que nadie podía enseñarles tantas cosas sobre Jehová como Jesús. Bien, ¿quién nos quiere leer acá Juan 17:6? Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me lo diste y han obedecido tus palabras. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos. Bien, gracias. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre el nombre de Jehová y a qué se refería? Bueno, esto no se refería solamente a su nombre, sino dar a conocer la personalidad, su carácter, su justicia y su amor y misericordia. Y eso se reflejó mientras pues, Jesús vivía en la tierra. Que es lindo marcar esta diferencia porque lo mismo podemos pensar hoy con respecto a los días de hoy, ¿no? Decir que conozco a Jehová no es que simplemente conocemos el nombre de él, sino que hay mucho más envuelto con conocer el nombre de Jehová. Exacto, gracias. Vamos a ver justamente eso ahora un poquito, qué implicó conocer mejor el nombre. Le vemos un lindo ejemplo acá en párrafos 4 y 5. Por poner un ejemplo, imagínese que en su congregación hay un anciano que se llama David y es cirujano. Tal vez lo conozca desde hace muchos años, pero supongamos que un día usted sufre una emergencia médica. Lo llevan rápidamente al hospital donde ese hermano trabaja y él utiliza sus conocimientos médicos para salvarle la vida. ¿Verdad que ahora lo querría mucho más? Y puede que cada vez que oiga su nombre se acuerde de lo que hizo por usted.
David ya no es solo un anciano de su congregación, también es la persona que le salvó la vida. En otras palabras, su nombre ahora tiene un significado especial para usted. De manera parecida, aunque los discípulos de Jesús ya sabían cuál era el nombre de Jehová, ellos llegaron a conocer mejor a la persona que lleva ese nombre. Así que el nombre de Jehová llegó a tener un significado muy especial para ellos. ¿De qué manera? Fue gracias al ministerio de Jesús. Él reflejó a la perfección la personalidad de su Padre con todo lo que hizo y lo que dijo. Al ver cómo Jesús enseñaba y trataba a las personas, los apóstoles llegaron a conocer mejor a Jehová. Entonces, ¿cómo puede el nombre de alguien llegar a tener un significado especial? A través de la conexión emocional y la experiencia compartida con la persona que lo lleva. Muy lindo el ejemplo que nos muestra aquí acerca de un anciano de una congregación que justo también es médico y cirujano. Y una persona tuvo un accidente y justo se encuentra con el hermano anciano en el hospital y le salva la vida. Entonces eso lo lleva a quererlo y a sentir un cariño más profundo por él. Es lo mismo que pasa con Jehová. Si lo queremos y nos acercamos a él, vamos a conocerlo cada vez más. Entonces nos muestra la diferencia tal vez de conocer a una persona parcialmente como un anciano con ciertas cualidades, pero otra es cuando a eso le agregamos lo que es las acciones que él hizo por salvarle la vida al hermano, que aplicó su conocimiento, que reflejó otro tipo de cualidades. Entonces, eso alimenta más a que conozcamos o a que sea especial ese nombre para nosotros, en este caso de esta persona, de este hermano llamado David. Gracias. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó el nombre de Jehová a tener un significado muy especial para los apóstoles? Recordemos que Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, ¿cómo se aplicó esto? ¿Cómo llegó el nombre de Jehová a tener un significado muy especial para los apóstoles? Y porque a través de Jesús pudieron conocer otros aspectos de la personalidad de Jehová, como se comentó, ¿no? El conocer una persona en otros ámbitos, digamos, aumenta nuestra conexión emocional también con esa persona, ¿no? Entonces, conocer otros aspectos de Jehová que para ellos era totalmente desconocido, también les hizo acercarse más a Jehová, ¿no? Gracias. ¿Sí? Y en Juan 14:9 Jesús mismo dijo que el que lo ha visto a él ha visto al Padre también. Así que él pudo reflejar la personalidad de Jehová a la perfección. Y así los apóstoles pudieron tener una idea de cómo era Jehová en realidad. Gracias. Bien. Excelente. También debido a su revelación divina, la autoridad de Jesús y la identidad de Dios como Padre. Muchas gracias. Me gustó la nota que hablaba en la Biblia de que cómo Jesús trataba a las personas, ¿no? Y cómo podemos aprender de las cualidades de Jehová. Jesús cuando estuvo en la tierra mostró el amor por los amigos, la compasión que lo impulsó a curar enfermos, empatía, derramó lágrimas, la manera de enseñar. Todas esas cualidades que Jesús demostró por acciones es un reflejo de lo que es Jehová. Gracias. Bien, entonces la primera parte es, les he dado a conocer tu nombre, lo que dijo en el 16, ¿no? En el 6. Les he dado a conocer tu nombre. Entonces hemos entendido qué implicó que conozcan su nombre. Ahora hay otra expresión acá interesante en la oración de Jesús que hasta puede ser confusa. Él dijo tu propio nombre, el que tú me diste. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver el párrafo 6. Hablando de sus discípulos, Jesús le dijo a Jehová en su oración, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me distes. ¿Significa esto que a Jesús también se le podría llamar Jehová? No. Observe que en su oración Jesús se refiere al nombre de Jehová como tu propio nombre. Así que Jesús no cambió de nombre, no empezó a llamarse Jehová. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo que Jehová le había dado su propio nombre? En primer lugar, Jesús era el representante y portavoz de Jehová.
vino en el nombre de su Padre y realizó obras poderosas en su nombre. Además, el nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Como vemos, el significado del nombre de Jesús incluye el nombre de Jehová. Bien, ¿quién nos lee entonces? Acá Juan 17, 11, 12. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo me voy a ti. Padre Santo, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, y los he protegido y ninguno de ellos ha sido destruido, excepto el hijo de la destrucción, para que se cumplieran las escrituras. Perfecto, gracias, sí. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que Jehová le había dado su propio nombre? Dice el párrafo, explica que Jesús es como si Jesús fuera su representante, su portavoz. Y a mí me hizo pensar que es como un apoderado, aunque después vamos a seguir analizando un poco más. Pero vino a hacer cosas en nombre de Jehová, pero no en lugar de Jehová. Exacto, gracias. ¿Y cómo destaca eso acá en los dos versículos de Juan 5, 43 y 10, 25? Jesús destaca esa idea. Sí, pues eh, él de hecho lo repite, ¿no? La idea, el que tú me diste. Y sí, Jehová le da esa oportunidad a Jesús de ser su portavoz y de ser vino en el nombre del Padre. Jesús fue una excelente persona que habló a favor de Jehová siempre. Cierto, gracias. Bien, bueno, es un buen ejemplo. Y ahora hay otro ejemplo acá que tenemos en la atalaya, en el párrafo 7, vamos a hablar. Para entenderlo, mejor pongamos un ejemplo. Un gobernante puede nombrar a alguien para que sea su embajador, es decir, su representante, y darle autoridad para que hable en su nombre. A partir de ese momento, las palabras del embajador tendrían la misma autoridad que las del gobernante. De manera parecida, Jehová nombró a Jesús su representante y le dio autoridad para que hablara en su nombre. Entonces explique con un ejemplo por qué podía Jesús hablar en el nombre de Jehová. Porque Jehová lo había mandado, como decía acá, como un embajador. Sabemos lo que hace un embajador. El embajador que envía a un gobierno de tal país representa esa autoridad en un país extranjero. Hasta incluso ese pedacito de tierra de la embajada se considera parte del otro país. Entonces él tenía esa función. Entonces Jehová le había dado la autoridad para que lo representara. Y lo que él decía era lo que Jehová había mandado. Bueno, pusimos un montón de ejemplos, ¿no? Para entender esta idea, ¿no? Que él está, tu propio nombre, lo que tú me diste. Bueno, no importa, vamos a leer el 8 y leemos el párrafo 8. La Biblia dice que Jesús es la palabra porque Jehová lo ha usado como portavoz para darles información e instrucciones a los ángeles y a los seres humanos. Jesús probablemente fue el ángel al que Jehová envió para que guiara y protegiera a los israelitas mientras iban por el desierto. ¿Por qué tenían que obedecer a ese ángel? Jehová dijo la razón. Mi nombre está en él. ¿En qué sentido estaba el nombre de Jehová en Jesús? En el sentido de que su representante y el principal defensor de Jehová y de la santidad de su nombre. Bien, acá lo encontré, estaba en Éxodo, no está en Juan. Leemos Éxodo 23, 20, 21, por favor. Voy a enviar a un ángel delante de ti para que te proteja por el camino y te lleve al lugar que he preparado. Préstale atención y obedece su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará tus ofensas, ya que mi nombre está en él. Perfecto, gracias. Bueno, nos interesa esta partecita. Mi nombre está en él. ¿En qué sentido estaba el nombre de Jehová en Jesús antes de venir a la tierra? Y vemos que siempre hubo portavoces, ¿no? de Jehová, pero el principal representante siempre fue
Jesús, ¿no? Aquí se lo menciona también como el defensor de Jehová y de su santidad. Bueno, en el sentido también que él representa toda la autoridad de su padre y el respeto, y obvio es defensor de portador de la voluntad divina, o sea, la voluntad de Dios. Y como vemos apropiadamente, entonces por eso se le describe la palabra, porque como habíamos visto, representaba a Jehová, en el caso de los israelitas, guiándolos por el desierto, dando las instrucciones a Moisés, quizás el que había hablado con Josué, dándole ánimo después de la muerte de Moisés, el que había defendido a los israelitas de Sennacherib en aquel entonces, muy apropiadamente podría decir que estaba el nombre de Jehová en Jesús. Y como ya se comentó, aunque hubo ángeles que representaron a Jehová hablando por él o diciendo cosas que Jehová quería decir, en el caso de Jesús, él era el único que, como podemos saber, que podía defender a Jehová y santificar su nombre como lo hizo. Entonces, esa también es la diferencia en que el nombre de Jehová está en Jesús. Él solo iba a poder defender a Jehová como bueno, de la manera que lo hizo. Bien, gracias. Excelente. Hay una nota también ahí, no sé si alguien quiere mencionar o una información. Sí, también en el pasado hubo ángeles que Jehová utilizaba como sus representantes, anunciando mensajes en su nombre. Lo hizo en el caso de Abraham, o incluso también cuando se transmitió la ley de Moisés. Exacto. Gracias. Y ahí dice, ¿no es cierto? Jehová dijo, pero no, o sea, era el ángel en realidad. Así que bien, bueno, buen punto. Así que ahí está, es una parte de tu propio nombre, el que tú me diste. Hemos visto lo que significa eso. Vamos a ver qué significa esto ahora. Padre, glorifica tu nombre. Leemos el 9. Como acabamos de ver, incluso antes de que Jesús viniera a la tierra, el nombre de Jehová era lo de suma importancia para él. Lo mismo puede decirse de cuando estuvo aquí en la tierra. Demostró con todo lo que hizo que el nombre de Jehová seguía siendo lo más importante para él. Hacia el final de su ministerio, Jesús le pidió a Jehová: Padre, glorifica tu nombre. Enseguida su padre contestó con una voz potente desde el cielo: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La pregunta es cómo sabemos que el nombre de Jehová era muy importante para Jesús. Bueno, como escuchaba en los comentarios, Jesús ya antes de venir a la tierra glorificaba el nombre de Jehová. Y bueno, cuando estuvo en la tierra, obviamente lo demostró también de muchas maneras, ¿no? Incluso una de sus preocupaciones que mediante la oración le pidió, ¿no? Que Jehová glorificara su nombre, y Jehová le contestó que sí, que lo estaba haciendo y que lo iba a hacer. La raíz de todo el problema fue que Satanás ensució el nombre de Jehová. Y el propósito principal es santificar su nombre, glorificar su nombre y hacer que todos conozcan de su nombre. Pero como estamos viendo hasta hoy, no solo el título o el nombre de Jehová, sino quién es ese Dios, qué hace, qué propósitos tiene, qué le gusta, qué no le gusta, y que la gente sepa quién va a seguir, a qué tipo de persona va a seguir. Y ese es Jehová. Perfecto, gracias. Bien, excelente. Vamos a leer el párrafo 10 y 11, por favor. Jesús también glorificó el nombre de su Padre. ¿Cómo lo hizo? Una de las maneras fue hablándoles a los demás de las hermosas cualidades de Jehová y sus maravillosas obras. Pero eso no fue lo único que hizo para glorificar ese nombre. Él sabía que el nombre de Jehová tenía que ser santificado y su reputación vindicada. Jesús mostró lo importante que era esto cuando enseñó a sus discípulos a orar. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. ¿Por qué hay que santificar y vindicar el nombre de Jehová? Porque en el jardín de Edén Satanás calumnió a Jehová Dios afirmando que él era un mentiroso y que estaba privando a Adán y Eva de algo bueno.
El diablo también insinuó que la manera como hace las cosas Jehová no es la correcta. Esas mentiras fueron un ataque directo contra la reputación o nombre de Jehová. Luego, en los días de Job, Satanás afirmó que todos los que le sirven a Jehová lo hacen solo por interés. Y ese mentiroso dijo que ningún humano quiere a Jehová lo suficiente como para seguir sirviéndole cuando surgen pruebas. Se necesitaba tiempo para demostrar quién decía la verdad, Jehová o Satanás. Bien, entonces la pregunta A es, ¿cómo glorificó Jesús el nombre de Jehová? Lo hizo por acciones y una de las mejores maneras que utilizó fue hablando a las demás personas de las cualidades de Jehová, de sus objetivos, de sus maravillosas obras. Gracias. Y cuando les hablaba a sus discípulos o a las personas interesadas, lo que le mostraba era la importancia de que la reputación de Jehová sea vindicada, y una de las maneras de hacer esto es cuando vemos en Mateo 6:9, que se enseñó a orar y les dijo, la gente entendió cuán importante era que el nombre de Jehová sea santificado, porque era uno de los puntos más importantes, ¿no?, de esta oración de Jesús. Y también cuando, como sabemos de otras veces, que cuando hablaba así con las personas, a veces era a pesar de estar cansado, a pesar de tener hambre, a pesar de haber pasado un día entero hablando, era con amor, se conmovía por las personas, así que no era simplemente dar al nombre a conocer, sino que para él también era muy importante. También lo glorificó a través de su obediencia, sufrimiento, muerte y resurrección, y al revelar el nombre de Dios a la humanidad. Excelente, gracias. Bien. Ahora, pregunta B tiene que ver también con la nota, ¿no?, de ideas importantes. La pregunta es, ¿por qué hay que santificar y vindicar el nombre de Jehová? Ahí nos da a entender el significado de los términos de lo que es santificar, que significa honrar, considerar santo o respetar profundamente. Y también el vindicar, la diferencia es limpiar la reputación de alguien que ha sido acusado falsamente, librarlo de culpa o defenderlo de calumnias para demostrar que es inocente. Excelente, gracias. Sí. Y vemos varios ejemplos desde Génesis hasta nuestros días que Satanás sigue mintiendo sobre lo que Jehová quiere para la humanidad. Está tachando no solamente su reputación como el soberano del universo, sino que sus intenciones no son buenas para con los humanos. Y fue algo que él estableció en el jardín de Edén. Y también dice que nadie puede quererlo ni puede servirlo si no tiene ningún beneficio a cambio. Y vemos ese ejemplo en Job. Y entonces es importante que el nombre de Jehová sea santificado, se vindique su nombre también. Claro, y Jesús sabía todo. Desde el principio también estuvo en la acusación que hizo Satanás a Jehová, así que me imagino las ganas que tendría de poder demostrar que el nombre de Jehová, quién es Jehová, ¿no? Entonces, pero bueno, como dice al final del párrafo, para esto se necesitaba tiempo. Pero bueno, Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo la oportunidad de demostrar quién es Jehová verdaderamente. Bueno, hoy en día, el ejemplo de Job, también nosotros podemos glorificar a Jehová, mostrando realmente lo que es el mentiroso Satanás. Entonces, si nosotros glorificamos a Jehová, ahí le está dando la razón a Jehová que realmente debemos glorificar su nombre. Y a diferencia de, como lo que dice Satanás, nosotros no hacemos las cosas por interés, nosotros hacemos las cosas por amor, así como Jehová lo hizo por nosotros. Bien, perfecto. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Hemos visto por qué es importante santificarlo, vindicarlo y cómo lo hizo Jesús. Vamos a ver ahora, entrego mi vida. Veamos el 12. Jesús amaba tanto a su Padre que quería hacer todo lo posible por santificar y vindicar el nombre de Jehová. Por eso dijo, entrego mi vida. En efecto, él estuvo dispuesto a morir por el nombre de Jehová.
Adán y Eva, los dos primeros seres humanos perfectos, le dieron la espalda a Jehová y se pusieron de parte de Satanás. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a venir a la tierra y demostrar su amor por Jehová, siendo obediente durante toda su vida. Se mantuvo absolutamente leal hasta su muerte en el madero de tormento. Así demostró el amor que sentía por Jehová y su nombre. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Jesús por su amor al nombre de Jehová? Él estuvo dispuesto a venir a la tierra y demostrar el amor que él sentía por Jehová y fue leal hasta la muerte en el madero de tormento. Sí, Jesús no tenía límites para demostrar su amor a Jehová. Sí, dio todo y realmente, bueno, es la actitud que tuvo, ¿no? Cierto, gracias. Juan 10:17, ¿qué es lo que él expresa ahí? Que él dio su vida voluntariamente, él mismo está orando a Jehová diciendo eso, ¿no? Que él da su vida por su voluntad propia, nadie lo obliga. Eso. De que no es que se la quitaron así, oh, igual soy mártir. No, él sabía que se enfrentaba a eso, es notable, ¿no? Bueno, sí, justamente quiere decir que él sabía exactamente lo que venía. Él conocía las profecías, sabían que le iban a maltratar, que no le iban a aceptar, que cómo le iban a matar, todo sabía. Pero estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio para alabar el nombre de Jehová. Exacto, gracias. Y algo lo que me gusta cuando él dice, porque yo entrego mi vida para luego volver a recibirla. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba en contacto de todo lo que iba a pasar día a día. Y como vemos, se mantuvo firme a saber de la manera como iba a morir, que era una manera muy dura. Sí, exacto. Bueno, ese pensamiento nos sirve para el párrafo 13, para el razonamiento que hay en el párrafo 13. Vamos a leerlo. Con todo lo que hizo durante su vida, Jesús demostró sin lugar a dudas que quien mentía era Satanás, no Jehová. Jesús es la persona de todo el universo que mejor conoce a Jehová. Si alguna de las acusaciones que Satanás lanzó contra Jehová hubiera tenido una pizca de verdad, Jesús lo habría sabido. Pero él se mantuvo siempre decidido a defender el nombre de Jehová, es decir, su reputación. Incluso cuando parecía que Jehová lo había abandonado, prefirió morir antes que darle la espalda a su cariñoso padre. Entonces, ¿por qué no había nadie mejor que Jesús para demostrar que quien mentía era Satanás? Porque debido a su perfecta obediencia a Dios y su completa revelación de la verdad sobre Dios y la naturaleza humana, Jesús es la persona de todo el universo que mejor conoce a Dios. Todo ese historial que tenía de Jesús de vida, como ningún otro ser, que había vivido al lado de Jehová, que tuvo en todo momento de lo que fue la historia humana, él se hubiera dado cuenta inmediatamente si algo, aunque sea un mínimo porcentaje de lo que Satanás decía, era verdad. Y era un momento como para revelarlo, por decirlo así. Obviamente Jesús estuvo dispuesto porque él sabía perfectamente el camino de la verdad, ¿sí? Porque, como dijo Gonzalo, una persona del universo que es la que más conocía a Jehová y nadie como él que le entregar la vida a la vida, o sea, al quien nos ama, ¿sí? Como la humanidad. Incluso acá, como menciona la nota, a veces está hasta difícil de entender que Jesús estuvo dispuesto a morir de la forma que lo hizo, sabiendo que por un momento Jehová tuvo que quitarles su protección para que pudiera cumplir con su propósito. Jehová tenía que dejarlo morir así como murió. Y hasta ese punto Jesús estuvo dispuesto a defender a Jehová. Así que, bueno, sobran las palabras, ¿no? El ejemplo de Jesús es realmente perfecto. Gracias. Sí, ese es un excelente artículo que me ayuda a repasar porque menciona esas palabras, últimas palabras de Jesucristo, que hasta en canciones, hasta en doctrinas religiosas ha malinterpretado pensando que era un momento de duda en la vida de Jesús. Y fuera de eso, estaba mostrando su lealtad
aunque tenía que morir de esa manera vergonzosa y preocupado más en el oprobio que estaba trayendo o que podía traer al nombre de Jehová, el que pensaran que había sido condenado por blasfemia, porque esa era la carga principal que habían dado contra él los fariseos. Bien, entonces acá vemos, ¿verdad? Se cierra un poquito el círculo acá, ¿no? Porque estamos hablando de que Jesús iba a glorificar el nombre de Jehová, santificarlo, vindicarlo, ¿verdad? Limpiarlo. ¿Por qué? Por las acusaciones de Satanás. Jesús es la persona que más lo conoce en el universo. Si algo, como dice acá, algo chiquitito, una pizca de Satanás hubiera sido verdad, ¿hubiera estado dispuesto Jesús a hacer esto? Obviamente que no, ¿verdad? Así que esto demuestra que Jesús, o sea, dijo, bueno, claro, demostró de forma clara, todo eso es una mentira y lo voy a probar con mi vida. Si no, no lo hubiera hecho, obviamente. Así que es una buena forma de vindicar el nombre de Jehová. Estas ideas son buenas que nos acordemos para la semana que viene también. Vamos a ver esta idea, ¿no? Así que entrego mi vida. Vamos a avanzar. He completado la obra que me encargaste. Vamos a leer el 14. En la oración que hizo la noche antes de morir, Jesús le dijo a Jehová: he completado la obra que me encargaste. Él confiaba en que Jehová lo recompensaría por haber sido fiel. Y no estaba equivocado. Jehová no permitió que permaneciera en la tumba. Lo resucitó y le dio un puesto superior en el cielo. Muchos años después, Jesús empezó a gobernar como rey del reino de Dios. ¿Y qué lograría ese reino? Jesús lo explicó cuando nos enseñó a pedirle a Jehová: que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo recompensó Jehová a Jesús por haber sido fiel? En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9, se muestra que Jehová lo recompensó al elevarle una posición a un puesto superior, ¿no? Por todo lo que hizo, por humillarse, por ser obediente hasta la muerte. Así que vemos que también Jehová le dio la autoridad para ser el rey de su reino. Gracias. También lo recompensó exaltándolo a una posición de gran honor y autoridad, otorgándole un nombre que está por encima de todo nombre y prometiéndole un reino eterno. Gracias. Y en Mateo 6:10 muestra, ¿no?, cuando Jesús enseñó a pedir por ese reino, porque se iba a hacer la voluntad de Dios también. Y ese reino va a traer la voluntad de Dios sobre el cielo y sobre la tierra. Bueno, hay un detallito acá sobre cómo Jehová lo recompensó. Porque vieron que Juan 17:5, ¿qué es lo que Jesús le pide en oración a Jehová? ¿Y qué es lo que Jehová le da? Ahí vemos que en el versículo 5 que le pide que glorifícame a tu lado con aquella gloria que tenía antes, pero como vemos Jehová le dio una gloria o una responsabilidad superior a la que tenía en un principio. Exacto, gracias. Ahí está. Así que la recompensa de Jehová es así. Que si le hubiera dado lo mismo, Jesús hubiera estado más que satisfecho también, ¿no? Pero Jehová no es así, Jehová es bien generoso. Dio más. Bueno, vamos a ver un poquito sobre qué logrará Jesús con este reino. Bueno, van a ser un par de párrafos sobre este asunto. Empezamos con el 15. Dentro de poco, Jesús luchará contra los enemigos de Dios y destruirá a los malvados en Armagedón. A continuación arrojará a Satanás en el abismo, un lugar simbólico donde estará encerrado y no podrá hacer nada. Después empezará el reinado de 1000 años, durante el cual Jesús traerá la paz a la tierra y ayudará a los seres humanos a ser perfectos. Resucitará a los muertos y hará que toda la tierra sea un paraíso. Por fin se cumplirá el propósito de Jehová. Bueno, ¿qué más logrará Jesús? Bueno, lo primero es que va a arrojar a Satanás al abismo y va a empezar el reino de 1000 años donde él podrá traer la paz a la tierra. Perfecto, gracias. Sí, y también Apocalipsis
19:11 relata cómo él como un guerrero, ¿no? Digamos, en un caballo blanco, va a destruir y bueno, sí luchará contra los enemigos de Dios y destruirá a los malvados. Vemos que va a tener mucho trabajo. Jesús ya lo tiene, pero en ese momento mucho más, ¿verdad? A partir de la gran tribulación, Armagedón. Y vemos ahí el gran poder y el amor que le tiene a Jehová para seguirlo vindicando y seguir santificando su nombre. Y también una tarea es ayudar a los humanos a que lleguen a la perfección, ¿no? Muy pocos. Esa es la parte más difícil. Sí, también cuando dice ya en la parte final, ¿no? Que por fin se cumplirá el propósito de Jehová, aquí en la tierra será un paraíso, porque resucitará los que Jehová quiera. Ahí está. Gracias. Bien, vamos a ver qué más. Leemos el 16. ¿Cómo será la vida cuando termine el reinado de 1000 años? El pecado y la imperfección habrán desaparecido. La humanidad ya no necesitará pedir perdón por sus pecados sobre la base del rescate. Tampoco necesitará un mediador ni sacerdotes para acercarse a Jehová. Y el último enemigo, la muerte, habrá dejado de existir. Los muertos habrán resucitado. Todos los que viven en la tierra serán perfectos. ¿Cómo será la vida cuando termine el reinado de 1000 años? Y todo será perfecto. Entonces, el pecado no va a existir, todo el trabajo que hizo Jesús como sumo sacerdote no lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a poder acercarnos a Jehová de una manera directa, limpia, santa, y hasta incluso dice que la muerte va a dejar de existir para siempre. Ujú. Y eso es algo que siempre, cuando pienso, me emociona mucho el saber de que va a haber un tiempo en el que no vamos a hacer cosas que van a lastimar a Jehová, así que no vamos a tener que pedir perdón. Y claro que todos queremos ya que ese momento llegue. Sí. Una cosa que a mí también me emociona porque Dios mismo será la luz de la tierra y llenará de bendiciones, porque Él descenderá de los cielos como su morada. Bien, así que ahí tenemos una descripción de antes del reinado de los 1000 años, durante el reinado de los 1000 años y después. Leemos 17 y 18. ¿Qué más sucederá al final del reinado de 1000 años? Algo muy especial. Se pondrá punto final al debate sobre la santificación del nombre de Jehová. En el jardín de Edén, Satanás afirmó que Jehová es un mentiroso y un mal gobernante que no ama a los seres humanos. Desde entonces, a lo largo de la historia, los siervos de Jehová han santificado su nombre vez tras vez. Cuando terminen los 1000 años, su reputación habrá quedado totalmente vindicada. Nuestro Padre Celestial habrá demostrado que de verdad nos quiere. Entonces todo el mundo sabrá que lo que dijo Satanás de Jehová eran puras mentiras. ¿Qué hará Jesús cuando su reinado termine? ¿Seguirá el ejemplo de Satanás y se rebelará contra Jehová? Por supuesto que no. Jesús es muy diferente. Él le devolverá el reino a su Padre y se someterá a su gobernación. Estará dispuesto a hacerlo por amor a Jehová. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sucederá al final del reinado de 1000 años? Sí, ahí termina el debate, ¿no? Se le da punto final al debate sobre la santificación del nombre de Jehová. Que se va a hacer ese debate, ¿verdad? Y ahí se termina la santificación del nombre de Jehová. Y ahí se va a demostrar que realmente Satanás es el mentiroso. Ujú. Exacto, así que no hay más debate. Gracias. Se acabó la discusión. La pregunta es, ¿qué hará Jesús cuando su reinado termine? Vamos a ver en 1 Corintios 15, 24 y 28. Luego el fin, cuando Él le entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder.
Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió a todas las cosas a él, para que Dios sea todas las cosas para todos. Bien, gracias. Entonces, ¿qué hará Jesús cuando su reinado termine? Bueno, entonces el texto muestra que cuando todo esto termine, Jesús mismo le entregará como la corona de nuevo a Jehová, ¿no? Y él mismo se someterá al gobierno de Jehová, ¿no? Él también será un súbdito igual que todos nosotros, ¿no? Exacto, gracias. Gracias. Sería interesante saber qué otras asignaciones va a recibir Jesús, ¿no? Ya nos enteraremos. Bueno, quiero ver qué diferencia a los gobiernos actuales, que lo único que quieren es quedarse en su lugar y no entregar el puesto, el lugar. Cierto, cierto. Buena comparación. Ujú. Cuando vi la imagen pensé algo parecido, la gran humildad que sigue manteniendo Jesús, ¿no? Él se somete, reconoce que Jehová es el soberano como gobernante de todos los tiempos y en todo lugar. Y pensar de que él por 1000 años fue un exitoso rey que llevó a la humanidad a la perfección. Sin embargo, sigue manteniendo la misma humildad que cuando él estuvo acá en la tierra. Cierto, gracias. Una cosa que yo siempre estaba pendiente, que Satanás estuvo, pues obviamente durante milenios atado, pero va a ser liberado por un breve momento, un tiempo para engañar, que eso es la última rebelión. Entonces, ¿qué va a hacer con los falsos profetas? También antes de entregar Jesús su reino, va a los falsos profetas y también va a enterrar, bueno, como se dice, a lanzar a Satanás definitivamente para que sea eternamente el reino de Dios. Cierto. Bien, gracias por destacar eso también. Bien, entonces es interesante esto cuando lo vemos, ¿no? Como Jehová tiene su calendario, ¿no es cierto? Ok, pero como tiene, o sea, como tiene uno, ¿no es cierto? Como tal día voy a hacer tal cosa, tal día voy a hacer tal otra. Solo que lo viene trayendo van a ser como 7000 años y pico, ¿no? Desde Génesis 3:15, Jardín de Edén, hasta 1000 años después del Armagedón. Tiene todo bien, es bueno, tal fecha, 1914, vamos a poner el reino, ¿verdad? En el año 29 voy a ungir al Mesías y tenía todo. Así que lo que sigue ya está agendado. ¿Quién le va a cambiar la agenda a Jehová? Está lindo, ¿no? Bueno, entonces, esta última parte hemos aprendido, he completado la obra que me encargaste. Eso no aplica solamente a la tierra, cuando Jesús murió, sino que aplica, como hemos visto, desde cuando Él lo dijo, por lo menos, como mínimo, 3000 años más. Vamos a hacer un resumen del párrafo, del artículo, del párrafo último, el 19. Con razón, Jehová estuvo dispuesto a darle su propio nombre a su Hijo para que fuera su representante. Y Jesús ha cumplido a la perfección con esa responsabilidad. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jehová para Jesús? Significa todo para él. Estuvo dispuesto a morir por ese nombre y estará dispuesto a devolverle todo a Jehová al final del reinado de 1000 años. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? La respuesta la veremos en el próximo artículo. ¿Qué significa el nombre de Jehová para Jesús? Bueno, vemos que significa todo para él, pero ese significado se deja ver en sus acciones, ¿no? Porque Jesús no solamente estuvo dispuesto a morir por Jehová, sino que también devolverle todo ese poder y autoridad que Jehová le dio. Entonces vemos que el significado de Jehová se refleja en las acciones de Jesús. Excelente. Bien, vamos a repasar un poquito entonces lo que hemos aprendido hoy, los puntos principales, las preguntas. ¿Cómo les dio a conocer Jesús el nombre de Jehová a sus discípulos? A través de su enseñanza y oraciones, así como a través de sus acciones y la revelación de su propia identidad como el Hijo de Dios. Muchas gracias.
¿Qué cosas les dio a conocer del nombre que hemos aprendido? Sí, Jesús, con estar tanto tiempo con Jehová, conocía profundamente a Jehová. Y cuando estuvo aquí en la tierra, pudo transmitir realmente cómo era la clase de persona, su personalidad, sus cualidades, su manera de pensar, su manera de actuar. Y de hecho que conocer todo esto a los discípulos le ayudó a tener también una conexión mucho más fuerte, una conexión emocional mucho más fuerte con Jehová. Correcto, gracias. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que Jehová le había dado su propio nombre? Significaba que él venía en el nombre de Jehová y que era básicamente su portavoz. Correcto, gracias. Así es. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Jesús por el nombre de Jehová y por qué? Dar lo máximo que un ser puede dar, que es su vida. Dio el máximo que tenía y todo por el amor a Jehová y a su nombre. Gracias. Bueno, eso contesta a la pregunta del artículo, ¿verdad? El título del artículo, el nombre de Jehová. ¿Qué significa para Jesús? Bueno, está. Lo han dicho, lo han explicado bien. Todo. Significa todo. Por eso ha dado su vida y dispuesto a morir.